niños, es importante entender que el niño necesita frustrarse, el niño necesita enojarse, el niño necesita de este berrinche. Porque en edades menores nosotros no le podemos pedir a un niño que prevea consecuencias o que se dé cuenta de los Recién está errores, conociendo la porque vida, ¿no? está su corteza prefrontal está en desarrollo. O sea, no es algo. Hablando de mentes, llega gracias al auspicio de... Hola, hola, bienvenidos a tu segmento Hablando de Mentes. Hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña la psicóloga clínica Melanie Moya, a quien le damos la más cordial bienvenida, con quien vamos a hablar un tema súper importante, sobre todo si estás pasando por la etapa de padre primerizo o de pronto ya tienes experiencia, pero hay un problema de comportamiento con uno de tus hijos. Hoy hablaremos acerca del tema Los berrinches no son rebeldía, entendiendo las emociones de los más pequeños. Mi querida Melanie, gracias por estar acá en tu segmento Hablando de Mentes. Gracias, Santiago, por la invitación y bueno, pues qué gusto poderme encontrar aquí y hablar de estos temas que muchas veces se nos hacen muy caóticos o muy difíciles a los padres. Cuéntanos, ¿qué tan común es que los padres confundan los berrinches con rebeldía en los hijos, ¿no? En los hijos pequeños. ¿Es Eh, muy común esto? sí, Santiago, te cuento que es mucho más común de lo que pensamos. eh, Porque realmente no sabemos o no conocemos el significado de la una o de la otra. Y para ello es importante primero definir o diferenciar qué es un berrinche y qué es rebeldía. ¿Qué sería, por ejemplo, un berrinche? Ok, un berrinche vendría siendo la expresión de una emoción, en este sentido la ira, el enojo. El berrinche más bien es una forma de comunicar, es una forma de decir yo quiero algo, yo quiero esto, deseo esto, necesito esto, dame esto. Por otro lado, la Es una rebeldía. inconformidad, ¿no? Sí, es un deseo. Ok. Básicamente es la expresión de un deseo, que yo quiero esto y si alguien no me lo da o no accede a lo que yo quiero, pues se genera este arranque de enojo. Y por tanto es una forma de expresar el enojo que estoy sintiendo por no recibir lo que yo quiero. A diferencia de la rebeldía, que ya es más bien una actitud, una conducta que ya es deliberada, es decir, viene con voluntad, voluntad de ir en contra de la norma, de ir en contra de lo que tú me estableces, ir en contra de lo que tú me estás diciendo que no se debe hacer, y es más bien como marcar una identidad o marcar una individualidad. Este soy yo y esto es lo que quiero. ¿Cuál es bueno y cuál es malo? En realidad, se podría decir que ambas formas son formas de comunicar. Tanto el berrinche como la rebeldía son formas en las que nuestros niños o adolescentes o incluso adultos nosotros ahora hacemos también berrinches, formas de comunicar que no queremos eso o que deseamos esto y a lo mejor que la otra persona no accede a esto. Simplemente lo erróneo ahí sería que no es la manera idónea en cómo manifestar aquello que deseamos, pero básicamente es una forma de comunicar. Por ejemplo, cuando vemos un niño que te hace un berrinche, decimos, este niño malcriado. Y hay padres que son súper castigadores también, ¿no? Hoy no vas a ver televisión, hoy te quito la luz, ya no es necesario. No, mentira. Sí, hoy en día nos libramos de eso. Entonces, sí, realmente es un problema y a veces decimos, o sea, ¿hasta qué punto como padres, uno puede permitir esta situación? ¿Cuál es ese punto adecuado? Ok, bueno, primero es importante aprender como papás, como personas, como profesores, sobre todo aquellas personas que estamos en contacto constante con los niños. Es importante entender que el niño necesita frustrarse, el niño necesita enojarse, el niño necesita de este berrinche. ¿Por qué? Porque el niño necesita experimentar todas las emociones, ¿sí? No todas las emociones pues son ideales o agradables o bonitas. Ya decía Paul Ekman que nos hablaba acerca de las 6 emociones básicas. Entonces está pues ya la alegría, el enojo, la tristeza, el asco, la vergüenza, el miedo,
pero todas las emociones son necesarias porque nos dotan de experiencia. Es necesario también soltarlo como ser humano, ¿no? Correcto. Por tanto, más bien, antes de decir como que en qué punto o hasta qué punto yo debería permitir un berrinche, más bien es importante permitirle al niño el experimentar esta emoción que está sintiendo, y que mucho mejor si lo hace en casa. ¿Por qué este tipo de berrinches? ¿Por qué niños de berrinches? ¿Qué Básicamente, es lo más común? ¿por qué cosas, por qué situaciones? Ajá, ¿por qué situaciones? Generalmente cuando no le damos algo. ¿O no le dejas de hacer algo? Exacto, o Puede no le ser. dejas hacer algo. Es que el berrinche nace del deseo, el deseo de yo quiero esto. Entonces, qué importante que es el que el niño pueda experimentar dentro de casa y no que a lo mejor hayamos sido papás que evitemos todo el tiempo el que el niño no llore, el que el niño no se enoje. ¿Y qué pasa luego? Que me crece un adulto con muy poca tolerancia a la frustración, que cuando va a la universidad no le salió la carrera que quería y dejó botado todo ahí. Ah, sí, guau. Esas son Ese es un las berrinche de consecuencias a adulto. futuro, ¿no? Exacto, ese es un berrinche de adulto. El no me salió lo que yo quise, entonces, ay, dejo botado. Pero de cierta forma, hablando del otro lado, también existe el tema de la protección, ¿no? Tú, como padre, quieres que a tu hijo no le pase nada, obviamente, ¿no? Entonces tú le dices al niño, eh, no cojas de esa plancha, Ujú. no toques la plancha, ¿no? Y el niño está ahí que molesta, que no, pero déjame. Entonces, claro, tú le dejas, se quema y claro, ya no sabe, ya aprendió, como dices tú, aprende a base de su experiencia, pero claro, o sea, a través del dolor, ¿no? Y así realmente es la vida. Tú aprendes también a través del dolor. ¿Hasta qué punto tú puedes permitir esto como padres? Yo te cuento una anécdota que me pasó recién, no voy a contar, fue con uno de mis clientes, fuimos a firmar un contrato, se llama, no voy a decir. Bueno, esos son padres primerizos, te cuento. Tienen un niño, como de 5 años. Bueno, el tema es que yo fui a su empresa, estuvimos conversando con él y el niño estaba como con unos juguetes, ¿ya? Entonces el niño venía, estábamos los dos conversando solos prácticamente y que le hacía jugar al papá y el papá entre que me atendía y que ya, mijito, ya, y que le hacía jugar también de lado y me atendía, no me atendía ni a mí, no le atendía ni al niño, le decía, vaya donde la mami, vaya a jugar con la mami. Entonces el niño no quería y estaba ahí, no, que quiero jugar contigo, así. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno esto? ¿Hasta qué punto es bueno o malo? Ya, lo que pasa es Hay que niños que se te cuelgan también, ¿no? Estar ahí colgados así. Y tú estás de pronto en una reunión importantísima ujú, con alguien, o estás en una reunión de trabajo, qué sé yo, haciendo, o estás trabajando simplemente, ¿no? ujú. Y, y, y de pronto el niño que juguemos, ¿cómo manejar ese tema? Sí, lo que pasa es que, muchas veces nosotros creemos que el niño debe, manejarse solito. Por el hecho de ser un sujeto independiente, nosotros tenemos la idea errónea de que el niño debe saber cómo comportarse, o debe saber calmarse, o debe saber hacer las cosas bien como si fuera un adulto, como lo hiciéramos nosotros. Pero la realidad es otra. La realidad es que, el niño no lo sabe, no sabe cómo hacerlo. El niño lo aprende. ¿Y cómo lo aprende? Es en base a la observación. Ya lo mencionaba Bandura, que hay el aprendizaje por observación. Es decir, los modelos que yo tengo para aprender es lo que yo voy a empezar a replicar en mi vida. En ese sentido, nosotros como padres, ahí está pues la enseñanza que nosotros tenemos que dar. Y no solo es una como la escuelita de que realmente vas a aprender, sino que realmente es cómo nos manifestamos nosotros hacia nuestros hijos. El niño no sabe autorregularse. El niño, autorregularse me refiero al controlarse a sí mismo, ¿sí? Autorregular su conducta o autorregular su emoción. El niño A no lo veces como sabe, padres no entendemos eso, ¿no? ¿no? El niño Y ya no necesita. castigado, mal criado, o sea, ya le insultas o le hablas. Exacto. Pero el niño realmente eso es algo que no sabe. La autorregulación es un proceso que surge a través del otro. Es un proceso que viene de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? Que es un proceso que el cuidador o el padre o la madre ejerce sobre el niño. Por ejemplo, cuando nace el bebé, ¿qué es lo que hace el bebé? Llorar. Es la forma de expresar su necesidad. Tengo hambre, estoy sucio, me duele algo. Lo hace a través del llanto. Nosotros como padres no podemos decirle a un bebé, cálmate. No. ¿Por qué? Porque obviamente es un bebé y no lo va a entender. En este caso específico, perdón que te corte, en este caso específico, ¿cuál sería la conducta? Tal vez de pronto fue la primera vez que le pasó, puede ser, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería la respuesta que de pronto podría decirle, dejarle al niño hasta que terminemos la conversación y después que yo me fui, tal vez de pronto explicarle lo que tiene que hacer, lo que está bien, lo que está mal, o permitirle y dejarle que él experimente? ¿Cómo te manejas ahí? Ujú. Hay algo muy importante, que es una de las claves para que los niños puedan de alguna manera entender lo que está sucediendo, que es decodificar lo que está pasando. Eh, ¿A qué me refiero con decodificar? Es decir, a explicar de manera muy detallada lo que está sucediendo. El niño probablemente, ¿cuál es su deseo en ese momento? Identificar primero el deseo. El deseo del niño es jugar con el papá, en el ejemplo que tú me estás dando. Ujú. Solo tiene ojos para ese Exacto. deseo. El niño no entiende el Exacto. contexto ni la situación que está pasando, ¿no? Correcto, no lo entiende. Y nuevamente ahí va el error en el que solemos caer los adultos, que pensamos que el niño, por ser un sujeto independiente, tiene que comprender o tiene que entender lo que sucede a su alrededor, cuando en realidad no es así. Como digo, la estrategia es que la regulación viene de afuera hacia adentro. ¿Cómo vendría siendo la ¿Cómo regulación en sería en este este caso? caso? Ajá, En en este este caso caso. específico, la decodificación vendría del padre hacia el niño, explicar de manera muy detallada. ¿Pero en el Mira, momento o en el después? momento, porque el Ok, niño no entiende un después. ya. En el momento, mira, mi hijo, en este momento estoy en una reunión, estoy conversando, estoy teniendo una conversación muy importante. En este momento no puedo yo jugar contigo, pero espérame un ratito, termino esta reunión y yo me doy un tiempo para jugar contigo. Estoy decodificando la situación. Entonces el niño dice, mi papá está así, llega la comprensión, pero si solo le decimos, ándate donde tu mamá, el niño no entiende por qué le estoy diciendo, ándate donde tu mamá, no Y me entiende. acabo de acordar de otro caso también con otro cliente. Bueno, este caso con este otro cliente pasó algo similar, sí, pero el tema es que al niño sí le explico un poco, así como tú dices, estoy ahorita en una reunión, estoy trabajando, más ahorita jugamos y todo. Ok, el niño entendió y se fue. Después de 2, 3 minutos regresó nuevamente. Igual, normal. Entonces dice, mi hijo, por favor, más luego jugamos. Y ya, ok, se fue. Pero así, o sea, Ujú. era reiterativo. ¿Cómo manejas esa situación? Está correcto lo que hizo el papá. Nuevamente, tener la paciencia de volver a repetir y volver a decodificar la situación. No importa las veces que sean. Exacto, es que el niño aprende en base a la repetición y en base a la observación. ¿Es la Es, paciencia lo que tú me quieres decir que es la sí, base de la educación de los niños? de alguna manera sí, pero más que la paciencia es el hecho de nosotros entender la clave de que el niño no nace aprendiendo, necesita un proceso de aprendizaje. Así como cuando va a la escuela, el niño no es que va y ya llega aprendiendo a escribir, a sumar, a restar. Es un proceso y es un proceso de años que le toma todos estos conocimientos. Entonces, de igual manera, el aprender a gestionar mi conducta o el aprender a gestionar mis emociones es un proceso que yo aprendo desde el momento del nacimiento, en la medida en la que yo voy creciendo. Hay algo que se llama la teoría de la mente, em, que básicamente es una función que se desarrolla entre los 3 y 4 años y que básicamente a los 5 años ya está completamente desarrollada, en la que el niño es capaz de entender lo que tú estás pensando, se podría decir, o lo que tú estás atravesando, o la situación que está sucediendo. En edades menores nosotros no le podemos pedir a un niño que prevea consecuencias o que se dé cuenta de los Recién está errores, conociendo la porque vida, ¿no? su corteza prefrontal está en desarrollo. O sea, no es algo que él no quiera hacer, es que todavía está en desarrollo. Por tanto, todavía no ha llegado a la completud de este proceso. A partir de los 5 años, se podría decir que los niños ya tienen esta noción de la comprensión de la sociedad, de la vida, del por qué las personas hacen ciertas cosas, por qué reaccionó de esta manera, de cuál es esta actitud, en qué situación se presenta esta A actitud. los 5 años de pronto ya sabe qué está Ya bien, qué está tiene, mal. correcto. A esta edad ya se desarrolla la teoría de la mente y por tanto ya el niño tiene esta completud, se podría decir, para comprender lo que sucede a su alrededor. Pero obviamente esto no sucede igual que en todos los niños. Todo depende también de las herramientas que nosotros como papás sepamos darles. Una herramienta importantísima es la empatía, hablar de la empatía. Y la empatía realmente es un término que muchas veces nosotros de adultos lo decimos, sí, sí, sí soy empático porque le compro a la señora los caramelos, soy empático porque a la persona que pasó por el autobús le regalé una moneda. Realmente eso no es la empatía.
y realmente este es un ¿Qué concepto sería que la nosotros empatía, por ejemplo? no Ujú. comprendemos. La empatía, mira, la empatía es un término que viene del griego, empatos, que significa dolor, significa sufrimiento, sufrimiento Guau. para con el otro. Entonces, la empatía básicamente, hemos escuchado mucho esta frase de es Sentir, ponerte en los ¿no? zapatos del otro. Esta es una de las Exacto. frases más triviales que suenan, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro. Sin embargo, uno jamás se va a poder poner en los zapatos del Pero otro. tampoco puedes ser indiferente a las cosas que le Exacto, pasan. O sea, puedes estar viendo a una persona que está sufriendo y de pronto puedes ser totalmente indiferente o muy empático, exacto. ¿no? Por ejemplo, cuando fallece un ser querido, tú no puedes decirle a la persona, siento tu dolor, porque no siente su dolor. A lo mejor lo que tú puedes decir es, te acompaño en tu dolor. ¿Por qué? Porque tú, de alguna manera, te resulta también triste, te resulta doloroso verle a la persona que tú aprecias Sí, con, eres con- con empático, ese, ¿no? grande dolor, pero realmente tú no estás sintiendo el mismo dolor. No es el mismo dolor de un padre que pierde un hijo, jamás va a ser el mismo. Pero te pongo un ejemplo de cómo uno a lo mejor, cómo funciona esto de la empatía. Supongamos que vemos una construcción y están los señores con estas estructuras ahí realizando esto de poner las tablas que suelen hacerse para las construcciones de los edificios altos. Y tú vas pasando por ahí cuando de pronto, ¡pum!, se quiebra una de las tablas y el Y señor se se cae. queda colgado. ¿Qué es Ya, lo ok. primero que tú sientes al ver eso? El ver cómo le puedes ayudar, angustia, Exacto, miedo, o eso, sea, le va a pasar algo, ¿entiendes? correcto. Ese Ver cómo le sentimiento auxilias. automático de, Ah, de tu angustia, de no saber qué desesperación, hacer, eso es exacto. la empatía. ¿Me explico? Al niño, Obviamente, ¿cómo enseñarle a que sea empático, no? ya. Porque es importantísimo esto, porque eh, realmente nosotros nos desarrollamos en una sociedad y vivimos gracias a una sociedad. Es Ujú, imposible darle la espalda a una sociedad, ¿no? Es sí. necesario. Entonces, la empatía es lo que nos permite, inclusive, el respetarnos como seres humanos. ¿Cómo enseñarle a un niño a ser más empático? Bueno, para que un niño pueda ser más empático, vuelvo y repito, Bandura nos habla acerca del aprendizaje por observación. Y para enseñarle a un niño a ser El ejemplo. empático, tengo que ser empático. Ujú. Pero como yo soy empático, muchas veces yo escucho a muchos papitos que el niño se cae y dice, ay, 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 no, ni te dolió, o no Sí. pasa nada, mijito, no pasa nada, le dice. ¿Cómo no va a pasar nada? El niño se cayó, se golpeó, se asustó, pasó algo. Pero ¿qué pasa? En estas frases que muchas veces no las hacemos con intención de dañar, pero realmente no estamos nosotros validando la emoción que está sintiendo el niño y decimos, no pasó nada, mijito, y por calmarle, ¿no es cierto? Un caso, un caso. Yo hoy he venido con un montón de casos. Bueno, yo todavía te cuento que no he tenido la dicha y la suerte de ser padre, ¿no? Pero claro, observado, he estado con amigos también, tengo muchos amigos que ya son padres, y fue en la casa de un amigo em, que el niño estaba por ahí jugando. Yo fui a la casa de mi amigo porque tenía que hacer algo, estábamos en la sala conversando, y el niño por ahí se cayó jugando. ¿Ya? Entonces mi amigo, que se llama, no voy a decir, no, ya después, mi amigo, le dijo, no, me dijo a mí, no le hagas caso, como que no le vimos, porque luego, como que si le prestamos mucha atención, comienza a llorar y a armar un berrinche, ¿ya? Eso fue lo que, no en esas palabras, pero me dio a entender, así como que no le hagas caso, ¿ya? Ujú, Entonces estuvimos así, claro, estábamos pendientes de él, pero el niño se levantó y como que quería llorar, no vio a nadie, estábamos solo los dos, la mamá estaba en su trabajo, estábamos solo los dos, y bueno, se sacudió y seguía jugando. ujú, Sí. Ahora, no sé hasta qué punto mi amigo estaba bien en su proceder, hasta qué punto estaba mal. ujú, Me imagino que no es la primera vez, me imagino que para haber llegado a ese punto pasaron un montón de veces. Entonces, tal vez un poco le conoce a él. Como tú dices, importante el enseñarle al niño o sentir esa empatía con el niño, ¿no? ujú, El demostrarle esa empatía, decirle, em, acompañarle, como tú dices, ¿no? Acompañarle ujú. con ese dolor, con esa caída, que de pronto fue mínima realmente, porque sí le vimos, fue mínima, pero el demostrarles empatía, ¿no? Como tú dices. Entonces,
¿Qué me puedes decir de este ejemplo? Ujú. Estamos aquí Eh, para aprender, perdón que te corte. La gente que nos sigue en YouTube, que nos sigue en redes sociales, estamos como Tiempo al Aire, así nos pueden encontrar. Ya más adelante les vamos a dar también la dirección y cómo pueden encontrar al Centro de Psicología PsicoNow. Sí, más adelante vamos a ayudarles con estos datos. Pero la gente que quiera participar también con preguntas, pueden hacer preguntas. El próximo programa vamos también a responder las preguntas de la gente. ¿Quieres enviarnos un mensaje? Lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, sigamos. Bueno, te pongo yo ahora un ejemplo y te hago una pregunta a ti. Ya. Imagínate que tú te quedaras sin trabajo, te despidieran de manera intempestiva de tu trabajo. Y bueno, tú la estás pasando bastante mal y bueno, ya le has comentado esto a tus amigos, que te sientes mal, y de pronto te invitan a una reunión, ¿ya? Y tú vas a una reunión y están tus amigos allí. Y en eso llega algún amiguito por ahí que dice, bebé, ya mismo llega Santiago, ya debe venir otra vez con la cantaleta de que le botaron del trabajo. No le paremos bola, ¿ya? Cuando venga a hablarnos de eso, todos nos hacemos los locos y ya. Wow, increíble. ¿Cómo te ¿no? sentirías tú si te llegara a ti a pasar eso? Fatal, pues, porque, bueno, de cierta forma, los amigos, para mí, los amigos es una parte importantísima en tu vida, ¿no? Entonces, los amigos, la familia, prácticamente, para mí, mis amigos es la familia que no escogí. Entonces, les quiero mucho, por cierto, un saludo gigante a mis amigos, la People, así le decimos, la People Jeps. Un saludo gigante, son mis amigos de toda la vida, desde que hemos sido niños, estamos en la escuela, colegio. Y claro, es muy importante, ¿no? O sea, muy importante el hecho de que la gente que quieres sea empática sobre todo contigo, Correcto. ¿no? Entonces, ¿te das cuenta cómo uno se sentiría si no le hicieran caso? Lo mismo sucede con la situación del niño. Muchas veces, y nuevamente, ¿por qué recalco tanto esto? Nosotros como adultos tenemos la idea o la creencia de que el niño tiene que entender las situaciones como la entendemos nosotros, pero no es así. Lo que para ti un golpe fuerte es el que te despidan de tu trabajo, para un niño algo fuerte para nosotros puede ser es grande, ¿no? caerse. Por ejemplo, caerse y golpearse, así no sea algo fuerte, pero el caerse y golpearse para ellos es la magnitud grande. No es la misma magnitud. Para ti es algo sin importancia, Claro, pero para el niño es algo con mucha importancia. Entonces, esa es la empatía que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Y cuál es la forma correcta de actuar en esta situación? Y como digo, decodificar y legitimar o validar la emoción que el niño está sintiendo. Así no se haya golpeado duro. Alguna vez, no sé si tú te has caído alguna vez. Uf, Sí, aunque no te hayas golpeado fuerte, ¿qué es lo que pasa cuando uno se cae? Así no te golpees. Sientes de cierta forma, no sé, son sentimientos negativos, pues. Es una mezcla de sentimientos, exacto. pero negativos, no es nada felicidad ni alegría, o sea, estás hasta con iras, porque a mí me das iras. Exacto, y por ejemplo, si tú tienes una caída que no la esperabas, tu cuerpo, si llega a sacar para atrás, lo primero que sientes es miedo, susto. ¿Por qué? Porque es como que se te va el cuerpo, ¿no es cierto? Te pasa incluso hasta ahora en la O adultez. te caes y dices, casi me caigo. Exacto, pero es como que el susto, ¿no es cierto? Aunque el niño no se haya golpeado fuerte, sintió la emoción, el susto. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de abordar esto? Primero, de ir, acercarnos donde el niño, ven, te ayudo a levantarte. Hay algo en la decodificación que yo menciono mucho, que es el narrar el suceso al niño. Cuando nosotros narramos el suceso al niño, le ayudamos a digerir la emoción que está viviendo. Porque puede que a lo mejor, como tú dices, no le hacemos caso, el niño se queda, se levanta, se queda mirando a las personas, a ver si alguien le hace caso, como vio que nadie le hizo caso, cogió y se fue y siguió jugando. Pero la emoción quedó, y la emoción quedó sin resolver. Por tanto, la próxima vez que yo vuelva a atravesar una misma situación, si me caí, por ejemplo, de una grada y no resolví la emoción, probablemente después me dé miedo bajar de las gradas. ¿Por qué? Porque no resolví la emoción. En cambio, ¿cómo nosotros como adultos le podemos enseñar a resolver? Decodificando la situación. ¿Cómo sería? Por ejemplo, en el caso que tú me cuentas, veo que te caíste. ¿Qué pasó? ¿Te tropezaste? ¿Hubo una piedra? ¿Dónde te golpeaste? ¿Te está doliendo? Preguntar, indagar. Ah, no te está doliendo, perfecto, pero te asustaste.
No importa, a ver, vamos, yo te ayudo a levantarte. Y si, por ejemplo, en el caso de que le dolió, a ver, vamos, a ver, yo te sobo, vamos a ver qué está, preocuparme por lo que está, vamos a ver cómo está tu pierna. Obviamente tendremos que alzarle el pantalón para ver cómo está la rodilla, si fue en la rodilla. Ah, mira, es un golpe pequeño, es un golpe que va a pasar. Los golpes pasan con el tiempo. Vamos a ponerte una pomada para que te alivie el dolor y ya no va a pasar nada. En la próxima vez vamos a caminar por un lugar donde no esté piedras, un ejemplo. Estamos de alguna manera como narrando todo lo que pasó. Eso al niño le ayuda a decodificar la emoción que está sintiendo en ese momento. Y te ayuda también, yo siento que te ayuda también a generar más confianza, ¿no? Ese lazo de confianza entre hijos y padres, ¿no? A mejorar el saber que cuentas con tus padres, ¿no? Cuentas con tus padres cuando tienes un problema. Sí. Bastante. Sí, de hecho sí. Por ejemplo, alguna vez a mí me pasó Vamos, con mi... Vamos a suéltanos todas tus experiencias que te ha pasado, si no, yo solito. No, pero esta no es una experiencia... Me contaron, así, no es igual. No es una experiencia de ninguno de mis pacientes. Ya, okay. Partiendo desde ahí. Es una experiencia con mi hermana, ¿sí? Y mira que en esa época yo no lo sabía, o sea, no sabía que esto tenía un nombre, que se llamaba decodificación, pero de manera innata por el cariño que le tengo a mi hermana, lo hice. Me pasó alguna vez que yo iba caminando con mi hermana y me la trepo en los hombros, pero yo era niña aún. O sea, tu hermana es mucho menor que tú. Es menor, ajá. Y me la trepo en los hombros y bueno, yo también era niña, no comprendía muy bien la situación. Esperaba que ella se sostuviera como yo me sostenía de mi tío cuando iba en los hombros. En eso ella se me suelta y se pega, pero una caída. No fue tan alta porque yo también era niña, pero se pega una caída tan fea, tanto susto que ella que se dio, que yo con más susto. ¿Por qué? Porque dije, ahora es cuando mi mamá me habla, ahora me pasa esto. O sea, entonces, ¿qué fue lo primero que hice? La agarré, la sostuve y yo le dije, tranquila, le digo, tranquila. O sea, se asustó, pero no llegó a caerse, ¿verdad? Sí, se cayó. Sí, se cayó. Okay. Entonces yo me agaché y ella recién estaba aprendiendo a hablar. ¿Sí? Y le digo, tranquila, yo estoy aquí, en la edad que yo tenía, tranquila, yo estoy aquí. Le digo, tú te me caíste de los hombros. Digo, no, yo no te boté, le digo, no fue mi intención. Tú te me caíste de los hombros, pero no te preocupes, yo estoy aquí. ¿Dónde te duele? Yo así, en lo niña que era. Entonces ella fue como que se fue calmando. Gracias a Dios no se golpeó muy fuerte porque era en el césped. Entonces no fue una caída fea, no, más que un golpe, pero no fue algo feo. Y después cuando llegamos a casa, ella llega y le dice, mamá, ¡pum! ¡Yay! Le dice. Entonces mi mamá dice, ¿qué pasó? Y yo le cuento, le digo, lo que pasa es que yo le subí a mis hombros y le sostenía. Yo no pensé que ella no se podía sostener, se soltó y se me cayó. Pero yo me agaché y le cogí. Sí, ¡pum! ¡Yay! Decía así. Pasó unos días y ella volvía a repetir, pum, pum, yay. Le digo, sí, es que tú te me caíste, digo, porque yo te subí en los hombros, yo quería jugar contigo y no fue culpa de las dos, te soltaste y te caíste. Y yo repetía, y repetía como una semana. Pasó una semana y ella se fue olvidando del suceso, O sea, la paciencia tuya logró ayudarle muchísimo a tal punto que se olvidó. Más que se olvidó, ella digirió la emoción y el susto que atravesó. Eso es una decodificación de la emoción. Cuando tú al niño así le repites y le repites, imagínate ella en su edad, tendría unos 2 años más o menos aproximadamente, y ni siquiera sabía expresarse, pero cómo fue digiriendo y ella verbalizando en cómo podía, ¿no? El pum, ya, y la señal. Y ella fue digiriendo la emoción de a poco. Y obviamente después de eso yo le quise volver a subir a los hombros y ella vino. Ella vino, sí, con mucha confianza, con la experiencia de lo que pasó. ¿Qué ahora que sabía? Ahora, ¿qué es lo que aprendió de eso? Que tenía que sujetarse. Y ahora sí se sujetaba y ya no se soltaba. Aprendió algo de esa experiencia. Muy diferente de que si yo le hubiese en ese momento dicho, no pasó nada, ya, tranquilízate, ya viene mi mami, y yo más asustada, probablemente ella se hubiese quedado con esa sensación, ese trauma, y yo creo que nunca más hubiese querido subir en mí. Creo que ni siquiera hubiese tenido la confianza de volver a dejarse cargar. Y después tú ya le cargabas y ya... Sí, ¿y qué es lo que aprendió? A sostenerse, se sostenía.
Súper bien. Ahora, vamos por el lado negativo, ¿no? ¿Por qué un niño llegó al tema de la rebeldía? ¿Sí? ¿O hasta qué punto el tema de los berrinches ya se sale de lo normal y ya necesita tal vez el tratar sus emociones con un profesional? Como Ujú. padres, ¿qué nos puede dar ese indicio de decir, bueno, estas berrinches de mi hijo siento que se están pasando de lo normal y posiblemente necesitamos la ayuda de un psicólogo? Ujú. Bueno, lo importante en primer lugar es conocer cuáles son las necesidades del niño, ¿sí? Y bueno, Jorge Barudi nos habla mucho acerca de estas necesidades. Él nos habla de que nosotros tenemos necesidades fisiológicas, que es ir al baño, comer, todo lo que parte desde nuestro organismo, Ujú. seguido de necesidades emocionales, que es esta necesidad de sentir seguridad, de sentir que me protejan, de sentir que me prestan atención, de sentir que me están queriendo, que soy importante para alguien. Posteriormente viene la necesidad cognitiva, que es esta necesidad de aprendizaje que tenemos todos, esta Ujú. necesidad de saber, de querer conocer más, de querer aprender, de querer indagar, de querer investigar, ¿sí? Son todas estas necesidades Conocer, que descubrir, ¿no? sí, 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 correcto. Y tenemos una última necesidad que es la necesidad social, que es esta necesidad de contacto que nosotros necesitamos. Nosotros somos seres sociales. Nosotros no crecemos de manera aislada, si no aprendiéramos nada de lo que somos. Entonces es importantísimo tomar en cuenta primero estas necesidades. ¿Por qué? Porque para que un niño llegue a lo mejor en una adultez a convertirse en un adolescente rebelde, O puede ser, perdón que te corte, puede ser dentro de la niñez mismo un niño sí, rebelde. sí, sí, sí. O sea, actuando como padre de una forma contraria a lo que nos acabas de decir, sería uno de los motivos tal vez para que el niño haya llegado a esa rebeldía. El Sí, no sentir ese apoyo de los padres, sentirse solo, sola, tal vez. correcto, sí. De hecho, bueno, la rebeldía generalmente, como dije en un inicio, es más bien una conducta, es una actitud que se hace ya con conciencia y con afán, ¿sí? Con voluntad. A diferencia Hablamos de del un niño de berrinche. 7, 8 años, Exacto. Por ¿verdad? tanto, tiene que ser un niño mayor de 5 años, que ya tenga esta teoría de la mente desarrollada y que ya comprenda. La rebeldía es esto de ir en contra de la norma, de esto de que si tú me dices esto, yo lo hago a propósito. ¿Por qué? Porque yo te quiero marcar mi individualidad. Yo te quiero marcar mi territorio, yo te quiero marcar mis límites. Sin embargo, no deja de ser una forma de comunicar. Tal vez está buscando el niño de pronto atención, puede ser. Digo, Una forma de buscar atención. como digo, es una forma de comunicar. No sabemos si es atención o es algo más, pero está comunicándote algo. Algo quiere este niño o este adolescente transmitirte y el por qué a lo mejor se comporta de esta manera te quiere decir algo. Algo que tú no logras entender, tú no logras decodificar, pero tú como adulto, para que no se llegue a agravar la situación a ese punto o hasta generar un trastorno de conducta, es importante que la educación emocional desde la infancia, esto es algo que parte desde la niñez y basado en estas necesidades básicas del ser humano. Cuando tú vas cubriendo estas necesidades, hay algo que se llama responsividad, ¿Mm? que es dar lo que el niño necesita, más no dar lo que tú crees que el niño Que lo necesita, necesita. o en otros casos lo que tú quisieras para tu hijo. Por ejemplo, hay muchas veces que los papás caemos mucho en esto, de que yo provengo de una familia de doctores y quiero que mi hijo igual sea También sigue doctor. la tradición de la Exacto. familia. Y mi hijo me salió artista. Y para mí el ser músico no es una carrera. Y yo no lo veo bien, lo veo mal. Y por tanto, yo no estoy actuando en la necesidad o en la decisión de mi hijo, no estoy actuando con responsabilidad, sino lo que yo estoy actuando es con mi propio deseo, con lo que yo no conseguí o con lo que yo quise. Quise Por ser y tanto, no lo logré, ¿no? Ahora exacto. quiero que mis hijos sean lo que yo no pude lograrlo. Es tan común que he escuchado. Exacto. Por eso es importantísimo que nosotros como papitos, ahora que ya conocemos cuáles son las necesidades, partiendo desde las necesidades fisiológicas, necesidades emocionales, necesidades cognitivas y necesidades sociales, ahora que ya entendemos esto, intentar identificar cuál es la necesidad de mi hijo, qué es lo que él necesita y tratar de alguna manera nosotros de cubrir esta necesidad para ayudarle.
Cuando nosotros no cubrimos estas necesidades y ocurren crianzas negligentes, abandonos, y el abandono no es netamente físico. El abandono muchas veces puede ser emocional. Es puede justamente ser... lo que yo quería preguntarte. Por ejemplo, los padres que, bueno, ahora es ya muy común el que tanto papá como mamá pasen trabajando todo el día, ¿no? Los niños se quedan en una guardería, de pronto por ahí al cuidado de los abuelos, bueno, ahí tratan de organizarse. ¿Qué pasa? Esto ayuda tal vez de pronto a que el niño sea rebelde, no ve a sus padres todo el día, no cuenta con ellos, les ve en la noche que llegan cansados, de pronto llegan cansados, por ahí unos 10 minutos se ponen a jugar y vamos a dormir. Entonces, ¿cómo manejar? ¿Qué consejo? Bueno, tal vez no consejo, ¿cómo se podría desarrollar un ambiente familiar así? Bueno, como digo, ¿Cómo puede ser algo positivo, no? una de las necesidades básicas que nuestros niños tienen es la necesidad de la socialización. Nosotros somos de manada, desde la prehistoria. Si no, no hubiésemos sobrevivido y no estuviéramos aquí para contarlo. Nosotros, gracias a que formamos comunidades, es que pudimos sobrevivir a todo lo que pasó en la prehistoria. Entonces, hasta el día de hoy nosotros necesitamos de esta unión, necesitamos de este círculo, porque la familia, los amigos, las personas allegadas a nosotros son nuestro factor protector, son los que a nosotros nos cuidan y nos permite a nosotros resurgir en situaciones complicadas. Entonces, es importantísimo que exista eso. Ahora, es comprensible que actualmente no existe quizás por limitaciones de tiempo, porque la economía está complicada, porque la situación del país es horrible. O sea, sabemos que la realidad es distinta. Sin embargo, sea cual sea la realidad que nosotros vivamos, podemos buscar momentos específicos. O sea, no es el tiempo, sino es la calidad de tiempo. Correcto. No es que yo paso el tiempo, ¿de qué me sirve pasar el día entero con mi hija? Si en el día entero yo paso haciendo las cosas de la cocina, paso ocupada, La ignoro totalmente paso a la enojada niña, arreglando niño, la casa. No sirve de nada. No es un tiempo de calidad. Exacto, pero si a lo mejor yo tengo la oportunidad de verle a partir de las 6 de la tarde, hacer que ese tiempito sea un tiempo de calidad, que ese tiempito sea un tiempo que el niño reciba el cariño y entienda y se sienta amado y se sienta cubierto en estas necesidades que yo tengo. También es importante que muchas veces les buscamos cuidadores, o la guardería, o los abuelos. Es por eso que todas estas cosas de las que yo hablo, no es que van dirigidas específicamente hacia los padres, yo lo dije en el inicio, a todas aquellas personas que compartimos el tiempo con niños, sean docentes, sean cuidadores, sean abuelitos, todas las personas que compartimos el tiempo con niños, tenemos esta responsabilidad de actuar con responsividad. Responsabilidad, que es actuar en base o dar en base a la necesidad del niño, ¿sí? Entonces es importantísimo el poder nosotros comprender esto. No es realmente la cantidad de tiempo, sino es la calidad del tiempo que nosotros le damos a nuestros hijos. Un niño que ya está pasando por esta situación, de pronto tal vez como padres primerizos, qué sé yo, bueno, un montón de situaciones que pueden haber surgido, y de pronto mi hijo ya está en una etapa de rebeldía, ¿sí? ¿Yo como padre realmente puedo revertir esto? ¿Puedo ayudarle? ¿O es necesario ya buscar una ayuda psicológica? Hablamos de un niño que es rebelde, ¿no? ¿Cuándo es importante acudir al psicólogo? Primero, cuando sentamos que están viéndose afectadas algunas de nuestras esferas. En el caso del niño o del adolescente, las esferas que lo componen, por ejemplo, son la esfera familiar, que es la relación con mamá, papá, abuelitos o cuidadores, la relación en la escuelita, con profesores, con compañeritos, y la esfera social, que es las amistades que yo elegí. Posteriormente ya se abren otras esferas, por ejemplo, la esfera sentimental, la vida de pareja y eso, pero en cuando se ve afectadas estas esferas, es ahí cuando nosotros debemos acudir a ayuda. Esa es nuestra manera en cómo nosotros podemos pautar y decir, esto ya no está bien. Es decir, si yo en casa estoy teniendo todo el tiempo constantes problemas con mamá y papá,
o sea, ya no es armónica la relación, ya está una esfera dañada. Ujú. Si además trasciende al colegio o trasciende a la escuela y ya estoy teniendo constantes llamados de atención, no me aplico académicamente, no logro integrarme, adaptarme, ya está otra esfera dañada. Si es que además de eso yo tengo problemas con mi socialización, mis relaciones interpersonales, no me llevo con nadie, me aíslo o por el contrario soy agresivo con las demás personas, está también dañada otra esfera más. Ese es el punto en el que indicio, nosotros ¿no? podemos decir, esto no está bien. Ahora en el niño, que probablemente también se ven afectadas de igual manera las esferas, pero como en el niño, por ejemplo, podemos determinar cuándo un berrinche se salió de lo normal, cuando intenta hacerse daño a sí mismo. Un berrinche, por ejemplo, es ponerme a llorar y gritar y decir, no me quieren dar esto, yo quiero un chupete. Pero si cada vez que a mí no me dan el chupete, yo voy y me trato de golpear contra el piso, o voy y me caigo a propósito, o voy y me empiezo a pellizcar, o voy y me aguanto la respiración, que hemos visto, se quedan así. Yeah. Esos son indicios que a mí me dicen, esto se está saliendo de mis manos. Como papito, como cuidador, como docente, esto se está saliendo de mis manos. Ok, a los padres de familia que nos están mirando de seguro en este mismo momento, por cierto, quiero aprovechar para invitarles a que sigan nuestro programa Tiempo al Aire, ahora con nuestro nuevo segmento Hablando de Mentes. Todos los martes a partir de las 6 de la tarde vas a poder tener la posibilidad de interactuar con nosotros en vivo y en directo. Déjanos tus comentarios, déjanos tus mensajes. Y bueno, quería preguntarte a ti, los padres que nos están mirando, los padres que nos están escuchando, si están atravesando por una situación similar, ¿cómo pueden contactarles? ¿A qué número se pueden contactar con ustedes? Ya. Bueno, claro, nos encuentran ubicados en la calle Óscar Efraín Reyes, entre Amazonas y Antonia Vela. Esto es en La Tacunga, ¿no? Sí, Perdón en que la te ciudad de corte. La Hay Tacunga. mucha gente que nos ve en la costa, nos ve en todo lado. Bueno, si quieres venirte a La Tacunga de pronto a tratarle a tu niño, puedes venir con toda confianza, ¿no? De Sí. paso te comes las chuchucaras, te vas a la laguna del Quilotoa, o sea, la pasas increíble. Sí, es en la ciudad de La Tacunga. Somos el consultorio psicológico integral PsicoNow. O también nos pueden contactar a los números 09 60 87 61 50. Ahí les dejamos debajo los números telefónicos. Eso. O al 098 772 7792. Esta es la forma en la que nos pueden contactar o a través de nuestras redes sociales. De igual manera nos encuentran como PsicoNow en Facebook o PsicoNow Salud Mental en Instagram. Excelente, mi querida Mel. Bueno, queremos agradecerte. Tu salud mental es esencial y en PsicoNow te ayudamos a cuidarla. Somos un consultorio psicológico integral en La Tacunga, con servicios de psicología clínica, forense y neuropsicología. Nos dedicamos a la prevención, evaluación y tratamiento psicológico para mejorar tu calidad de vida. Si necesitas apoyo emocional o asesoría profesional, no dudes en contactarnos. Somos PsicoNow. Trabajamos para tu bienestar mental. Encuéntranos en la calle Óscar Efraín Reyes, entre Amazonas y Antonia Vela, cerca de Aquí del Norte. Llama ahora al 098 77 27 792 y agenda tu cita. PsicoNow, brindando confianza. No podemos ser. Y por más que nosotros queramos o nos esforcemos o tratemos de abordar todo o investiguemos, jamás vamos a ser padres perfectos. Basta con ser lo suficientemente buenos. ¿Y cómo somos lo suficientemente buenos? Siendo ¿Empáticos? Siendo empáticos, sí, siendo empáticos, aprendiendo a decodificar la emoción de nuestros hijos. ¿Y siendo pacientes? Siendo pacientes y con responsabilidad. Responsabilidad. Es decir, actuar en función de la necesidad de nuestros hijos o de nuestros niños a los que somos cuidadores o docentes. Excelente, ella es la psicóloga clínica Melanie Moya, a quien, bueno, ya les dimos los números telefónicos, puedes contactarte directamente con ella, tal vez agendar una cita, de pronto quieres preguntarle algo, lo puedes hacer con toda confianza. Hemos llegado a la parte final de nuestro segmento Hablando de Mentes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y bueno, sigue con tu programa Tiempo al Aire. Hablando de Mentes llegó gracias al auspicio de Tu salud mental es esencial y en PsicoNow te ayudamos a cuidarla.
Somos un consultorio psicológico integral en La Tacunga, con servicios de psicología clínica, forense y neuropsicología. Nos dedicamos a la prevención, evaluación y tratamiento psicológico para mejorar tu calidad de vida. Si necesitas apoyo emocional o asesoría profesional, no dudes en contactarnos. Somos PsicoNow. Trabajamos para tu bienestar mental. Encuéntranos en la calle Óscar Efrén Reyes, entre Amazonas y Antonia Vela, cerca del Aquí del Norte. Llama ahora al 098 77 27 792 y agenda tu cita. PsicoNow, brindando confianza.